40 días. Ese es el tiempo que la NASA ha mantenido ocultas al público las imágenes más nítidas jamás tomadas de Three Eye Atlas. Este cometa interestelar ya desafía casi todas las reglas en las que se basan los astrónomos. China publicó sus observaciones. Europa publicó las suyas. Más de 50 observatorios de todo el mundo compartieron datos. Sin embargo, la cámara marciana más potente de Estados Unidos permanece en silencio. Ahora, una congresista estadounidense con autoridad para desclasificar exige respuestas abiertamente. El 2 de octubre de 2025, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA capturó la imagen de Three Eye Atlas al pasar a menos de 18 millones de millas de Marte. Estas imágenes se tomaron desde un ángulo lateral imposible de obtener desde la Tierra, con una resolución aproximadamente 3 veces mayor que la del Hubble. Las imágenes fueron capturadas, procesadas y luego desaparecieron en un limbo burocrático. Durante 40 días no se ha publicado nada, mientras que este objeto sigue mostrando una química inexistente, una edad aparente que podría ser anterior a nuestro sistema solar, y probabilidades tan extremas que un astrofísico de Harvard calculó que la probabilidad de un origen natural era de 1 entre 100 millones. Ese cálculo por sí solo podría haber quedado en mera especulación académica, hasta que la representante Ana Paulina Luna sacó a la luz el asunto al plantear una simple pregunta en público. ¿Qué vio la NASA? Lo que sigue no es una historia de conspiración, es un análisis de uno de los casos más extraños de supresión de datos en la astronomía moderna, donde la autoridad del Congreso choca con el silencio institucional y donde una química tan anormal ha desencadenado la disputa científica más seria desde la llegada del primer visitante interestelar en 2017. Se trata de transparencia y de lo que sucede cuando la visión más clara de un viajero de 1.000 millones de años se oculta mientras los propios datos exigen respuestas. Para comprender por qué esto no tiene precedentes, la cronología es importante. El 2 de octubre de 2025, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter observó el Atlas de 3 ojos durante su paso más cercano a Marte. Su sistema de imágenes de alta resolución proporcionó aproximadamente 30 kilómetros por píxel, lo que la convierte en la vista de mayor resolución jamás obtenida de un objeto interestelar. En circunstancias normales, las imágenes de Marte se procesan en cuestión de días o semanas. En el caso de objetivos astronómicos de gran interés, las publicaciones suelen ser inmediatas. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2017 y de nuevo en 2019, cuando se detectaron los 2 primeros objetos interestelares. En este caso, sin embargo, transcurrieron 40 días sin publicación ni explicación. La sonda China Tianwen-1 observó el mismo sobrevuelo y publicó sus imágenes semanas después. Estas imágenes mostraron una coma de entre 3 y 6 kilómetros de diámetro. La sonda europea Mars Express compartió sus datos públicamente sin demora. Más de 50 observatorios de todo el mundo contribuyeron con observaciones. El telescopio espacial James Webb publicó sus resultados. El Hubble publicó imágenes. Los telescopios terrestres publicaron espectros. Solo la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, el instrumento con la visión más nítida posible, permaneció en silencio. La NASA inicialmente alegó el cierre del gobierno federal como la razón. El cierre comenzó el 1 de octubre, justo un día antes de la observación. El personal fue suspendido y los trámites de aprobación se congelaron. Pero el cierre terminó. El personal de procesamiento regresó. Las imágenes rutinarias de Marte se reanudaron. Estas imágenes no. Ese silencio fue lo que desencadenó la intervención del Congreso. La representante Ana Paulina Luna no es una observadora casual que exige fotos espaciales. Preside un grupo de trabajo de supervisión de la Cámara de Representantes centrado en la desclasificación de secretos federales y ha dirigido múltiples audiencias sobre fenómenos anómalos no identificados desde 2023. Tiene autoridad para citar y puede exigir testimonios y registros. El 29 de julio, consultó con el astrofísico de Harvard Avi Loeb sobre el Atlas de los 3 ojos. El 1 de agosto, inició una comunicación formal con la NASA solicitando datos específicos. El 31 de octubre, envió una carta formal al administrador interino de la NASA, Sean Duffy, solicitando 4 categorías de información, entre las que destacan las imágenes de alta resolución. El 3 de noviembre, lo hizo público en redes sociales, etiquetando directamente a Duffy. Casi al mismo tiempo, la NASA respondió en cuestión de horas a la pregunta de una celebridad en redes sociales sobre Three Eye Atlas, asegurando al público que no había extraterrestres ni ninguna amenaza. Sin embargo, la solicitud formal de Luna al Congreso quedó sin respuesta. Las solicitudes científicas continuaron siendo ignoradas hasta el 5 de noviembre.
cuando Luna declaró públicamente que la NASA le había informado que las imágenes se publicarían una vez que el gobierno reabriera. El problema era que el gobierno ya había reabierto. El procesamiento ya se había reanudado. Aún así, no se publicó nada. Entonces, ¿qué podría justificar este nivel de control? Podría ser simplemente una disfunción institucional, donde la burocracia mantiene a la ciencia sujeta a la inercia administrativa. O podría ser que esas imágenes, al combinarse con la química ya detectada, plantearan preguntas que la NASA no está preparada para responder, porque esa química rompe con los modelos establecidos. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb observó el Atlas de tres ojos con instrumentos infrarrojos. Lo que detectó contradice la física cometaria estándar. La proporción de dióxido de carbono a agua se midió en aproximadamente 8:1. En los cometas normales, el agua predomina y el dióxido de carbono es un componente menor. En este caso, esa relación se invierte. La significancia estadística de esta medición se sitúa entre 4, 5 y 6, 1 sigma, lo que significa que la probabilidad de un azar es prácticamente insignificante. En términos de masa, la coma estaba compuesta por aproximadamente un 87% de dióxido de carbono, un 9% de monóxido de carbono y solo un 4% de agua. Ningún cometa conocido presenta esta composición. Luego, el objeto hizo algo más que nunca se ha documentado. Cambió de color 3 veces durante un solo paso por el sistema solar. En julio de 2025 apareció rojo, consistente con compuestos orgánicos complejos conocidos como tolinas. Para el 7 de septiembre brilló con un verde intenso a medida que las moléculas de cianuro florecían bajo la radiación ultravioleta. A finales de octubre apareció más azul que el Sol, con emisiones dominadas por monóxido de carbono e hidrógeno. Ningún cometa, ya sea nativo o interestelar, ha mostrado jamás 3 transiciones de color distintas como esta. La pérdida de masa medida alcanzó aproximadamente 150 kilogramos por segundo, impulsada principalmente por la sublimación de dióxido de carbono. Solo otro cometa ha mostrado un enriquecimiento de dióxido de carbono comparable, e incluso ese objeto parece ordinario en comparación. Luego llegaron los datos espectroscópicos que realmente inquietaron a los investigadores. Entre julio y agosto de 2025, las observaciones del Very Large Telescope en Chile revelaron emisiones de vapor de níquel concentradas a 600 kilómetros del núcleo. La tasa de producción se midió en varios kilogramos por segundo, y la dependencia de la temperatura siguió una ley de potencia inusualmente pronunciada. El problema es que no se detectó hierro. En la naturaleza, el níquel y el hierro son inseparables. Se unen en las supernovas y existen en proporciones fijas en todos los asteroides, meteoritos y cometas estudiados. Separar el níquel y el hierro requiere procesos de refinamiento industrial desarrollados en el siglo XIX. Uno de estos procesos implica la reacción del níquel con monóxido de carbono a bajas temperaturas para formar tetracarbonilo de níquel, que posteriormente se descompone para liberar níquel purificado. Esta es precisamente la química que sugieren las observaciones. Si bien esta reacción es teóricamente posible en el espacio, nunca se había observado antes. 3I Atlas contiene abundante monóxido de carbono, las condiciones de temperatura adecuadas, y emite vapor de níquel puro sin hierro. Bien, los astrónomos están presenciando un proceso natural, nunca documentado en miles de millones de años de observación, o bien está ocurriendo algo fundamentalmente diferente. Para comprender lo extraño que es esto, imaginemos encontrar aluminio en la naturaleza sin oxígeno, o sal sin sodio ni cloro. El níquel y el hierro están igualmente ligados por la historia cósmica. Sin embargo, aquí el níquel aparece solo. Por eso, un astrofísico de Harvard calculó la probabilidad de una explicación puramente natural en una entre 100 millones. Por muy inquietante que parezca, existe otra anomalía que podría ser aún más profunda. El análisis de la trayectoria y la velocidad galáctica del objeto sugiere una edad de entre 7 y 14 mil millones de años. Nuestro sistema solar tiene solo unos 4.600 millones de años. Este objeto podría ser anterior al Sol, a los planetas e incluso a la Tierra en miles de millones de años. Sus componentes de velocidad indican un origen en el grueso disco de la Vía Láctea, formado durante una era conocida como mediodía cósmico, cuando el universo era mucho más joven que hoy. Probablemente pasó al menos 1.000 millones de años flotando en el espacio interestelar antes de entrar en nuestro sistema. Durante ese tiempo fue bombardeado por rayos cósmicos galácticos. Experimentos de laboratorio muestran que dicha radiación convierte el monóxido de carbono en dióxido de carbono, lo que explica el predominio extremo del dióxido de carbono. Esta misma radiación crea moléculas orgánicas complejas y altera la estructura del hilo de agua,
produciendo un manto exterior irradiado de aproximadamente 15 a 20 metros de espesor. Aquí está el detalle crucial. Las muestras de desgasificación actuales provienen casi en su totalidad de esta capa exterior procesada. La profundidad estimada de la erosión durante su paso por el sistema solar coincide casi exactamente con la profundidad irradiada. No estamos viendo material prístino de hace miles de millones de años. Estamos viendo una superficie marcada por la radiación. Lo que yace debajo podría permanecer oculto para siempre. Este objeto ha viajado por el espacio interestelar desde mucho antes de los dinosaurios, antes de la vida compleja, posiblemente antes de que existiera la Tierra. Las imágenes más nítidas jamás tomadas permanecen ocultas, mientras que los datos que poseemos ya desafían los fundamentos de la ciencia planetaria. Si quieres ver las imágenes de la NASA en cuanto se publiquen, suscríbete ahora y dale a me gusta, porque esta investigación no hace más que profundizar. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha publicado un análisis formal que examina el Atlas de los Tres Ojos desde todos los ángulos estadísticos, incluyendo su trayectoria, la geometría del encuentro, las estimaciones de tamaño y las firmas químicas. Su conclusión es contundente. La probabilidad de un origen puramente natural es de aproximadamente 1 entre 100 millones. Según sus cálculos, asigna entre un 30% y un 40% de probabilidades de que el Atlas de los Tres Ojos no sea completamente natural. Su razonamiento es preciso. La trayectoria del objeto está alineada a 5 grados del plano eclíptico, una alineación con una probabilidad de solo una fracción porcentual. Sus aproximaciones inusualmente cercanas a Júpiter, Marte y Venus reducen aún más las probabilidades, a meras milésimas porcentuales. Al combinar estos factores con estimaciones de tamaño y masa, la probabilidad final se reduce a una cifra de 1 entre 100 millones. Loeb también identificó al menos 7 chorros de desgasificación distintos, algunos de los cuales apuntan hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Esto produce una anticola, una corriente de material que se extiende hacia el Sol en lugar de ir a su paso. Esta anticola creció de aproximadamente 6.000 kilómetros a casi 950.000 kilómetros de longitud. Según los modelos cometarios estándar, estos comportamientos no deberían ocurrir. Loeb publicó su análisis con derivaciones matemáticas completas, cálculos de probabilidad bayesianos y total transparencia metodológica. La respuesta científica fue rápida y contundente. El astrónomo de la Universidad Estatal de Pennsylvania, Jason Wright, publicó refutaciones detalladas, argumentando que las anomalías podrían explicarse como coincidencias estadísticas o como el comportamiento normal de los cometas al modelarse de forma diferente. Chris Lintott y otros astrónomos criticaron la especulación, considerándola una distracción de la investigación convencional y minuciosa. Medios de divulgación científica informaron que la opinión predominante sigue siendo que el objeto es inusual, pero natural. Sin embargo, Loeb mantiene sus cálculos. También introdujo una escala de significancia formal para objetos interestelares en la Revista Internacional de Astrobiología, que va de 0 a 10. El nivel 4 representa el umbral a partir del cual se justifica un escrutinio más riguroso y observaciones de seguimiento. Tanto el primer visitante interestelar como el Atlas de los Tres Ojos se ubican en el nivel 4 de esta escala. El segundo objeto interestelar se ubica en el nivel 0, consistente con un cuerpo natural ordinario. Loeb futiliza el razonamiento bayesiano, publica su trabajo abiertamente para su evaluación por pares y actualiza sus conclusiones cuando aparecen nuevos datos. Establece una clara distinción entre algo anómalo y algo artificial. No afirma tener pruebas. Aboga por una investigación guiada por datos en lugar de suposiciones. Él no es el único en pedir transparencia. Más de 50 instalaciones en todo el mundo observaron Tri-Eye Atlas. El telescopio espacial Hubble lo fotografió el 21 de julio y publicó esas imágenes. El telescopio espacial James Webb lo observó el 6 de agosto y esos resultados se publicaron en revistas revisadas por pares. La nave espacial SpaceX de la NASA recopiló datos de infrarrojo cercano del 7 al 15 de agosto y compartió esas observaciones con los investigadores. La Mars Express de la Agencia Espacial Europea observó el objeto durante el sobrevuelo de Marte del 3 de octubre y publicó sus datos. El orbitador de gases, Traza ExoMars de la ESA, contribuyó con observaciones adicionales y publicó sus hallazgos. La misión Tianwen-1 de China publicó imágenes en cuestión de semanas. Los observatorios terrestres proporcionaron espectroscopía, polarimetría y fotometría, todos hechos públicos. Sin embargo, las imágenes de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA siguen retenidas, 40 días y contando. Estas imágenes ofrecen una resolución de aproximadamente 30 kilómetros por píxel, unas 3 veces más nítidas que las del Hubble.
Además, proporcionan un ángulo de visión desde Marte que los telescopios terrestres no pueden replicar. Podrían revelar detalles que ningún otro instrumento puede, como el tamaño del núcleo, su forma, la estructura de la superficie y la morfología exacta de sus chorros. El momento es importante. El cierre del gobierno federal comenzó el 1 de octubre, un día antes de las observaciones de Marte. El personal responsable de procesar y aprobar la publicación de datos fue suspendido temporalmente. El cierre terminó. El personal regresó y se reanudó la publicación de imágenes rutinarias de Marte. Estas imágenes no lo hicieron. Löwegor comentó posteriormente en un ensayo público que el retraso probablemente refleje un fallo burocrático, más que evidencia de inteligencia extraterrestre, y que los datos científicos no deberían verse afectados por la disfunción política. La representante Ana Paulina Luna emitió un comunicado el 5 de noviembre, en el que afirmaba haber hablado con la NASA y que le habían dicho que las imágenes se publicarían una vez que el gobierno reabriera. Sin embargo, el gobierno ya había reabierto. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Dónde están las imágenes? Cabe recordar que Löwegor también planteó ideas controvertidas sobre el primer objeto interestelar, ideas que se enfrentaron a una fuerte resistencia. Pero este caso es fundamentalmente diferente. En 2017, el objeto se detectó tardíamente, se observó brevemente y desapareció antes de que se pudieran organizar campañas coordinadas. Esta vez, los astrónomos contaron con aproximadamente 6 meses de antelación. Participaron más de 50 instalaciones. El Webb, el Hubble, el Very Large Telescope, radioobservatorios y orbitadores de Marte recopilaron datos. Ahora tenemos más observaciones del Atlas de Tres Ojos que de cualquier otro objeto interestelar en la historia, y cuantos más datos lleguen, más compleja se vuelve la imagen. Esto no es una escasez de datos, es un desafío para los modelos existentes. Cuando Loeb calcula probabilidades de 1 entre 100 millones, no extrapola información escasa. Trabaja con el conjunto de datos más completo jamás recopilado sobre un visitante interestelar. Sin embargo, la NASA aún no ha mostrado al Congreso las imágenes más nítidas disponibles. El 3 de octubre de 2025, la sonda china Tianwen-1 capturó la imagen del Atlas de Tres Ojos durante su sobrevuelo de Marte. En cuestión de semanas, esas imágenes se hicieron públicas. Mostraban una coma de entre 3 y 6 kilómetros de diámetro. Las imágenes eran borrosas, pero accesibles. No hubo demora. La Agencia Espacial Europea publicó sus datos de Mars Express sin dudarlo. Más de 50 observatorios en todo el mundo siguieron los canales de publicación habituales. La NASA, la agencia con la mejor perspectiva, guardó silencio. La NASA encontró tiempo para responder rápidamente en redes sociales a la pregunta de una celebridad, afirmando que no había extraterrestres ni peligro para la Tierra. Mientras tanto, las consultas científicas formales quedaron sin respuesta. La solicitud del representante Luna fue ignorada durante semanas. Las solicitudes de Avi Loeb fueron ignoradas. La presión de la comunidad científica en general no produjo respuesta. Transcurrieron 40 días, más tiempo que el de procesamiento de las imágenes del sobrevuelo de Plutón, más tiempo que los aterrizajes de los exploradores de Marte, más tiempo que casi cualquier descubrimiento reciente de alto perfil. Este desequilibrio plantea preguntas que la NASA no ha abordado. La cámara del Mars Reconnaissance Orbiter puede captar características más pequeñas que un campo de fútbol a esta distancia. Su perspectiva lateral es única. Todos los telescopios terrestres observaron el Atlas de Tres Ojos prácticamente desde la misma dirección. El orbitador de Marte lo observó desde un ángulo completamente distinto, con distinta iluminación y geometría. El tamaño del núcleo aún es incierto por un factor de 17, entre 320 metros y 5 kilómetros y medio. Estas imágenes podrían reducir ese rango de inmediato. Es el núcleo irregular, como se espera en un cometa natural o inesperadamente liso o esférico. Los detalles de la superficie serían visibles con esta resolución. Sí podrían captar cráteres, regiones lisas, patrones geométricos y la estructura precisa de los chorros. Se han detectado 7 chorros, pero su origen exacto sigue sin estar claro a partir de los datos terrestres. Las imágenes de Marte podrían mostrar con precisión dónde emergen esos chorros, cómo se distribuyen y si se alinean con características superficiales específicas o aparecen aleatoriamente a lo largo del núcleo. La simetría y la asimetría son importantes en este caso. Todos los cometas naturales estudiados muestran chorros distribuidos irregularmente, moldeados por la composición desigual de la superficie y el calentamiento solar. Los chorros hacia el Sol pueden aparecer, pero no como un patrón coordinado de 7 chorros distintos que produzcan una cola antisolar que se extiende casi 950.000 kilómetros. Cuando el comportamiento se aleja tanto de los patrones conocidos, adquiere relevancia científica. Las imágenes existen.
Fueron tomadas el 2 de octubre y ya deberían estar completamente procesadas. El personal regresó al trabajo hace semanas. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué vieron? Esta es la parte que me quita el sueño. Gracias a las imágenes de baja resolución de China, sabemos que hay una estructura real. Gracias a la espectroscopía, sabemos exactamente qué sustancias químicas se liberan. Gracias a las curvas de luz, sabemos que el objeto tiene una estructura interna, pero aún no sabemos cómo es realmente, no con claridad. Una imagen de alta resolución de HiRISE podría responder a esa pregunta al instante. ¿El núcleo es liso o está muy craterizado? ¿Los chorros emergen de unas pocas regiones específicas o están dispersos aleatoriamente por la superficie? ¿Hay alguna geometría que simplemente no se alinee con el comportamiento natural de un cometa? Estos no son detalles menores. Con el primer objeto interestelar discutimos durante años sobre su forma porque nunca obtuvimos imágenes claras. Esta vez, no necesitamos repetir ese error. Las imágenes se tomaron el 2 de octubre. Hoy es el 11 de noviembre. La explicación del cierre gubernamental ya no se sostiene. El cierre terminó, se reanudó el procesamiento y aún no hay nada. Entonces, de nuevo, ¿qué vieron? Existe una teoría que lo explica casi todo sin recurrir a extraterrestres ni a las suposiciones tradicionales sobre los cometas. Algo intermedio. Este objeto probablemente pasó más de 1.000 millones de años flotando en el espacio interestelar antes de entrar en nuestro sistema solar. Durante ese tiempo, fue bombardeado constantemente por rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía producidas por supernovas y agujeros negros. Esa radiación penetra aproximadamente entre 15 y 20 metros en la superficie y provoca cambios químicos en escalas de tiempo inmensas. Los rayos cósmicos convierten el monóxido de carbono en dióxido de carbono mediante radiólisis, un proceso confirmado en experimentos de laboratorio. Esto explica, naturalmente, el perbienio extremo del dióxido de carbono. Es inusual, pero no imposible. La misma radiación produce moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, que explican la coloración roja observada inicialmente. La radiación también transforma el hilo de agua cristalino en hilo amorfo compacto, con mayor eficiencia en las decenas de metros exteriores. El resultado es un manto irradiado químicamente distinto del interior. Este es el punto crucial. Toda la desgasificación actual parece provenir únicamente de esta capa exterior procesada. La profundidad estimada de erosión durante el paso del objeto por el sistema solar coincide casi exactamente con la profundidad del procesamiento de rayos cósmicos, entre 15 y 20 metros. No estamos tomando muestras de material interior prístino. Esa composición original permanece sellada bajo la corteza alterada por la radiación. Los investigadores señalan que la exposición de material prístino después del perihelio es posible, pero improbable. En términos más sencillos, podríamos estar ante el equivalente cósmico de una momia. Los envoltorios nos dicen cómo se conservó, pero revelan muy poco sobre lo que yace debajo. Esa es la explicación natural. Un objeto antiguo, alterado durante 1.000 millones de años, exótico, pero aún así un cometa. Un laboratorio natural moldeado más por su viaje interestelar que por sus condiciones de nacimiento. Su composición original podría estar oculta para siempre bajo cicatrices de radiación que jamás penetraremos. Esa explicación se ajusta a los datos. Es natural, coherente y científicamente defendible, pero no explica el retraso de 40 días en la publicación de las imágenes más nítidas jamás tomadas. Sí, cual to see el resultado final del Atlas de Tres Ojos. Esto es solo el comienzo. El Observatorio Vera Rubin alcanzó su primera luz en junio de 2025. Se espera que comience a operar a pleno rendimiento a finales de 2025 o principios de 2026. Sus capacidades son revolucionarias. Un espejo de 8 o 4 metros, la cámara digital más grande jamás construida, 3.200 megapíxeles, y un peso de casi 3.000 kilogramos, aproximadamente el tamaño de un coche pequeño. Su campo de visión abarca el área de 40 lunas llenas a la vez, unas 7 veces más amplio que el de la mayoría de los grandes telescopios. Su sensibilidad detectará objetos 100 veces más tenues que los sondeos actuales. Capturará imágenes de todo el cielo austral cada pocas noches. Actualmente, la tasa estimada de detección de objetos interestelares es de 1 o 2 cada 5 a 10 años. Las proyecciones de Rubin la mejoran en al menos un orden de magnitud. De forma conservadora, de 1 a 2 al año. De forma optimista, docenas al año. Lo sabremos durante el primer año de operaciones. De hecho, Rubin ya captó imágenes de 3i Atlas entre el 21 de junio y el 3 de julio, antes de su anuncio oficial de descubrimiento el 1 de julio. Si las operaciones hubieran comenzado tan solo 2 semanas antes, Rubin lo habría descubierto primero.
Una detección temprana implica más tiempo, no meses sino años, para coordinar las observaciones, movilizar todos los telescopios principales e incluso planificar posibles intercepciones de naves espaciales. Ese futuro ya se está preparando. La misión Comet Interceptor de la ESA, que se lanzará en 2029, esperará en el punto L2 específicamente a un visitante interestelar. Con suficientes objetos, las estadísticas de población se hacen posibles. Distribuciones de tamaño, diversidad química, direcciones de origen, patrones de actividad. 3 puntos de datos no pueden construir modelos. 10 empiezan a hacerlo. 50 transformarán el campo por completo. Pero ese futuro requiere transparencia. Piensen en nuestra situación actual. Hemos visto 3 objetos interestelares en 8 años. Eso no basta para sacar conclusiones sólidas. Pero si Rubin detecta 10 en su primer año, luego 20, luego 50, de repente tendremos estadísticas reales. Sabremos si el Atlas de 3 ojos es un caso atípico extremo o representativo de una clase entera que desconocíamos. Sabremos si el cálculo de 1 entre 100 millones se cumple en una muestra más amplia o se desmorona con estadísticas más precisas. Esto es lo más importante. Rubin detectará estos objetos con años de antelación. Will Insanity esta disputa actual sea crucial. Esta disputa por las imágenes no se trata solo de un objeto, se trata de un precedente. Si la NASA puede retener datos durante 40 días o más sobre uno de los descubrimientos astronómicos más significativos de la década, ¿qué sucederá cuando Rubin empiece a encontrar docenas más? ¿Esperaremos 40 días por cada uno? Este momento es crucial. El 5 de noviembre de 2025, la representante Luna confirmó públicamente que había hablado con la NASA y que le habían dicho que las imágenes se publicarían una vez que el gobierno reabriera. Se planea una sesión informativa formal para su personal, aunque aún no se ha anunciado la fecha. Lo que esperamos son las imágenes de la iris del 2 y 3 de octubre. Se realizarán observaciones adicionales próximamente. James Webb tiene previsto volver a observar el objeto en diciembre de 2025 para completar un inventario químico final. Se esperan datos de la misión JUICE de la ESA para febrero de 2026. El monitoreo terrestre continuará a medida que 3I Atlas se aleja. Actualmente el objeto se encuentra en la constelación de Virgo, con una magnitud entre 9 y 12. Su distancia a la Tierra es de aproximadamente 19 unidades astronómicas y va en aumento. Su aproximación más cercana a la Tierra tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025 a 8 unidades astronómicas sin representar una amenaza. Un paso cercano a Júpiter se producirá a continuación el 16 de marzo de 2026 a 0. 36 unidades astronómicas, tras lo cual abandonará el sistema solar de forma permanente. Los hechos persisten. Predominio extremo de dióxido de carbono con una significancia de 4,5 a 6,1 sigma. Emisiones de níquel sin hierro. 7 chorros distintos. 3 transformaciones de color independientes. Una edad estimada de 7 a 14 mil millones de años. Potencialmente más antigua que nuestro sistema solar. Una probabilidad publicada de 1 en 100 millones para un origen natural. Según el análisis de Loeb, hay 3 posibilidades. Un cometa natural con propiedades inusuales pero explicables, que es la visión científica predominante. O un cometa natural tan alterado por 1.000 millones de años de exposición a rayos cósmicos que solo vemos una capa químicamente transformada, con su naturaleza original oculta bajo las cicatrices de la radiación. O algo más que nos obliga a replantear nuestros modelos. Una probabilidad de 1 entre 100 millones no es una prueba, pero sí una advertencia para no descartar anomalías sin pruebas. La verdadera pregunta no es si este objeto es extraterrestre o natural. La verdadera pregunta es por qué la NASA retuvo las imágenes más nítidas durante 40 días. ¿Por qué China publicó sus datos mientras Estados Unidos guardaba silencio? ¿Por qué se hizo necesaria la intervención del Congreso? ¿Why que revelarán esas imágenes cuando finalmente se hagan públicas? Este objeto ha viajado durante miles de millones de años, ha sobrevivido al espacio interestelar y ha presenciado épocas de la historia cósmica que apenas podemos imaginar. En octubre de 2025 pasó a menos de 18 millones de milas de Marte. Lo enfocamos con nuestra mejor cámara. Capturamos imágenes 3 veces más nítidas que las del Hubble. Y luego, nada. 40 días de silencio. La demanda del representante Luna no se trata de conspiraciones. Se trata de transparencia, de datos científicos que pertenecen a la humanidad, no de burocracia. De responder a la pregunta más simple posible. ¿Qué vio la NASA? Cuéntanos qué opinas. ¿Se trata de un objeto natural moldeado por 1.000 millones de años de radiación o de algo que desafía todos los modelos estadísticos existentes? ¿Qué esperas que muestren esas imágenes? ¿Debería la supervisión del Congreso convertirse en algo habitual para descubrimientos como este?
Si quieres ver las imágenes en cuanto se publiquen, suscríbete y activa las notificaciones. Te explicaremos con precisión qué muestran y qué significan. Esta historia no ha terminado. Yacía una momia cósmica envuelta en cicatrices de radiación, un viajero de 1.000 millones de años de una era antigua del universo, o algo que desafía la probabilidad misma. Esas imágenes cambiarán lo que sabemos. Y ahora parece que por fin las veremos.